escucha. Hola muchachos, ¿qué más? Nosotros no descansamos de día, de noche, próximamente a la madrugada y pues dándoles gracias a ustedes por sacar el ratico también hoy viernes por la noche. ¿Qué más? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les fue el día de hoy? ¿Bien o no? Súper bien, Juanpa, muchas gracias. Ahí les voy dando micrófono a todos, ya estoy aquí con Edu, estábamos ya organizando las cositas para hoy. Ustedes que ya les estoy dando micrófono, ahí les está activando, ¿sí están bien? Eduard, Federico, Héctor, Inés, Laura, Ricardo, los que me han cargado hasta ahorita. ¿Cómo están? Hola, Juan Pablo. ¿Qué más, Eduard? Bien, gracias. ¿Estás qué? ¿Bajito o qué? Señor. ¿Estás aburrido? ¿No? Ah, no, eso sí, entonces la voz bajita, No, pero nada. Sí, Edward, se te escucha pues se te escucha Como que si no fuera viernes. Como si no fuera viernes, Edu, que estamos... Ah, ok, estamos acostumbrados a escucharte con toda. con energías. Entonces, eso. Muchachos, buenas noches. Buenas noches, Ben. ¿Qué más? ¿Bien o no? ¿Todo bien, y ustedes? Excelente. Y un saludo muy especial para Inés, para Ricardo, para Laura Domínguez, Hola, ¿cómo para están? todos. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú qué tal? Pues bien, estoy enferma, pero bien. Ah, bueno, ¿y tú qué tienes? Nada grave. Varicela. Ah, Ay, sí. Nada De más, nada lejitos. Pobrecita. Menos mal que esta clase es online. Sí. menos. Total. Bueno, pues esperando que te recuperes pronto, Laura. Muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Bueno, voy a empezar. Bueno, Edu, ahí te pasé la pantalla para que puedas compartir. Yo voy a estar por aquí por los laditos. Recuerden, muchachos, los que vayan llegando o los que ya están, los que van llegando no me van a escuchar esto. Los que ya están, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer obviamente por el chat de GoToWebinar. Si de pronto se les desconecta el sonido o alguna cosa, levantan la manito para darles micrófono nuevamente, ¿cierto? Y pues muy juiciosos el día de hoy. Dale, Edu, ahora sí tenés todo el control. Bueno, amigos, como les había prometido, la clase de hoy va a ser de Fibonacci, pues digamos que es una de las herramientas que yo más tengo en cuenta a la hora de tener, pues, de que las acciones hacen retrocesos y son zonas que son muy respetadas, ¿sí? Yo creo pues que ustedes ya han visto que yo hablo mucho y les digo, no, es que hizo un retroceso del 50, o hizo un retroceso del 75, un retroceso del 100%, ¿sí? Y pues son estudios que la plataforma misma nos ofrece. Por ejemplo, vean, aquí está el Fibonacci retrocesos y aquí está el Fibonacci extensions. Yo manejo los dos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que cada herramienta de estas por default trae unas medidas. Por ejemplo, voy a medir este primer punto de acá a donde finaliza ese primer movimiento. Y automáticamente la plataforma nos muestra unos puntos por medio de porcentaje, ¿cierto? 23.6, 38.2, 50, 61.8, 78.6 y el 100% del movimiento. ¿Sí? ¿Sí me están escuchando todos? Hola, hola, ¿y están viendo mi pantalla? Sí, perfecto. Perfecto. Te oye. Vale, perfecto. Entonces, yo les he hablado mucho acerca de esta herramienta, es porque hace movimientos muy, muy chéveres y respeta mucho los puntos de porcentaje que nos brinda la plataforma. Hay personas que les gusta modificarlos. En realidad, a mí no me gusta modificarlos porque creo que una plataforma de estas tan completa tiene, digamos, como la estadística de algo muy bueno, ¿sí? Por ejemplo, de la misma forma como la plataforma nos ubica los pivot points, día a día ellos se acomodan en base a una estadística del histórico. Lo mismo pasa con estas herramientas. Entonces, son herramientas que ya tienen unas medidas que son muy respetadas, ¿sí? Digamos que la técnica dice que tiene 3 puntos de rechazo fuertes. ¿Cuáles son esos 3 puntos de rechazo fuertes? El 50%, el 75% y el 100%. Bueno, pero aquí no hay 75%, aquí hay 78.6%,
Sí, entonces como aquí hay 78.6, pues el del 75 se promedia. Respeta mucho este punto de 78.6, pero a veces no lo alcanza a tocar. Entonces, cuando está cerca del 78.6 y rechaza, es más o menos como el 75%. Hay que tener eso claro, ¿cierto? Entonces yo les voy a colorear aquí, les voy a poner los puntos de rechazo, que son el 50, el del 78.6, ¿sí? Y el del 100%. Esos son los tres puntos más fuertes. ¿Qué pasa con los otros puntos? Los otros puntos, ¿Utilizaste, dime, hola. utilizaste el extension? Hola, Eduardo, qué pena. ¿Utilizaste el Fibonacci No, este es el extension o Fibonacci algo? retrocesos. Este es el Fibonacci Ah, retrocesos, ok. que es, digamos, como el que primero se usa, que es el que está acá, vean. Está acá en la barra de herramientas y está aquí ubicado en la parte izquierda de la barra de herramientas, que es este, el dibujito que tiene Ah, un listo, porcentaje gracias. solo, ¿listo? Gracias. Entonces, volviendo a ver cómo se ubica de esta manera, vean muchachos. Cuando hay una tendencia, por ejemplo, arranca un movimiento y se genera un primer movimiento y un rechazo, ¿sí? ¿Dónde se ubica? ¿Y en qué momento se ubica? Se ubica cuando me aparece la primer vela de rechazo. O sea, esto trae una tendencia y después de que me aparece la primer vela de rechazo, que es esta, ahí entonces vengo y lo ubico. ¿De dónde a dónde? Lo ubico desde la parte baja del movimiento hasta la parte de arriba del movimiento, ¿cierto? De la tendencia. Sabemos que hay un rechazo en el 50%, en el 75% o el 100%. En este caso, trató de buscar el del 50%, vean, que alcanzó a traspasar este de 38.2 tratando de buscar el del 50% y respetó muy bien esa zona de 38.2, ¿sí? Eso en ese caso. Entonces, cuando respeta esos puntos, entonces ya uno ya sabe que va a volver a buscar al menos el alto anterior, o sea, vean, rechazó y vuelve y busca su alto anterior. Ese debe ser, por ejemplo, cuando nosotros nos montamos en una operación. Acá me puedo montar en un put y ya sé que más o menos me puede llegar hasta el 50%, supervisando cómo llega a esas zonas, ¿sí? Como les hemos explicado, cómo los rompimientos deben ser, ¿sí? Voy a hablarles un poquito también de eso. Por ejemplo, en este caso, cuando llega un soporte y se estrella la vela contra el soporte, es una señal de que puede rebotar y continuar, pero cuando están atravesando los soportes de esta forma, ¿sí? Voy a pintar un momentico esta vela para que ustedes lo vean claro. Así, y esta de esta forma. A ver. Ok. Cuando hace una vela así, es patrón de reversión. Y cuando las velas atraviesan, pues uno puede esperarse a ver cómo hace retroceso ahora en lo que antes era soporte, que ahora se va a convertir en una resistencia. A ver cómo respeta esa resistencia, si se va a devolver o simplemente va a hacer retroceso para tener una continuación, ¿cierto? Entonces, esos patrones son los que tenemos que tener en cuenta en estas zonas de rechazo o en esos soportes que nos brinda el Fibonacci. En este caso trató de buscar el 50%, pero no llegó y rebotó, ¿cierto? Entonces es ahí donde uno dice, listo. Acá, por ejemplo, vemos ese comportamiento de la vela que se estrella contra el soporte 38.2 en este caso, ¿sí? Miren que la vela llega y se estrella, no logra pasar y inicia el movimiento contrario, ¿cierto? Lo que les estaba explicando ahorita aquí con las velas. No logran pasar esos soportes, sino que se estrellan, entonces dan patrón de continuación alcista, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos claros o tienen alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Va claro, Todo claro. ¿Listo? Ahora, ¿en qué temporalidades puedo usar el Fibonacci? En cualquier temporalidad, muchachos. Esto lo pueden usar en 15 minutos, en media hora, en una hora, en un día, en una semana, en un mes, ¿sí? Y ya les voy a mostrar entonces en las otras temporalidades.
Vamos a ver entonces en 15 minutos. Bueno, vamos a ubicarlo, por ejemplo, en esta tendencia bajista, ¿sí? Vamos a marcarlo en esta tendencia bajista, que el movimiento empezó, bueno, en realidad el movimiento de esta tendencia bajista sí empezó fue arriba. Discúlpenme, muchachos. Para una tendencia bajista, entonces se marca del punto más alto al punto más bajo, ¿sí? Vean, así. Entonces, vemos cómo respeta, digamos, esas zonas de soportes y resistencias. En este caso, vean, cayó, rebotó, ¿cierto? Inició el retroceso, entonces lo pongo cuando inicia esta vela verde y vemos que intentó buscar también el del 50%. Vean, en esta vela trató de tocar el del 50%. Y como no logró superar esa zona, lo que hace es volver a entrar la oferta. Ya acá no continuó, pero porque el mercado, digamos que cerraba, ¿sí? Pero ya ahí, cuando no logran superar esa zona del 50%, del 75% o el 100%, pues dan patrón de entrada bajista, ¿sí? De entrar, pues, en put, en este caso. Acá les estoy colocando ahora el ejemplo en put. Ahora busquemos otro ejemplo, busquémoslo ahora en velas de media hora. A ver. Vamos a mirar acá y vamos a medir ahora esta tendencia que tenemos acá. También es una tendencia bajista. Miremos, desde el punto más alto hasta el punto más bajo de la tendencia. El punto más bajo de esta tendencia fue hasta acá. Y vamos a mirar qué zona me respetó, vean. Vino, inició el rechazo y vean en qué punto soportó, 78.6. Y mira, respetó una vez, dos veces, muchas veces. Entonces vean que son zonas muy fuertes, no son zonas débiles. Vean esta vela que hace, atraviesa, ¿cierto? ¿Qué hace esta vela? Atraviesa y luego hace retroceso en lo que antes era resistencia. En este caso el 50% del retroceso era una resistencia, pero después de que la supera se convierte en un soporte, ¿sí? Véanlo acá. Voy a abrir una herramienta por acá que a mí me gusta usar más que la herramienta de dibujo de esto. Entonces, esos rompimientos, como les estaba diciendo ahorita, los rompimientos deben ser que atraviesen, ¿cierto? Miren que esta vela, perdón, vean que esta vela alcanzó a atravesar este punto, ¿cierto? ¿Qué hace? Atraviesa, hace retroceso y continúa subiendo, ¿cierto? Vean que aquí respeta muy bien ese punto, ¿cierto? Entonces, continúa subiendo. Eso para Fibonacci retrocesos. Veámoslo ahora en otra temporalidad. Veámoslo ahora en velas de días. Vamos a mirarlo ahora en velas de días a ver si en esta temporalidad también funciona. A ver. Vamos a verlo, por ejemplo, veámoslo en esta tendencia. En esta acá. A ver. Fibonacci retrocesos de la parte baja a la parte alta. Acá. Y quiero que vean cómo respetó esa zona del 50%. Vean, muchachos. Vea dónde soportó, ¿cierto? Viene la tendencia, inicia el rechazo y respeta el 50%. Y cuando rebota, vuelve y busca su alto anterior. Por eso nosotros le decimos después de un retroceso. Si entran, hace retroceso y entran en el retroceso del movimiento, o sea, viene un movimiento alcista, hace retroceso. ¿Dónde es su primer salida? En el alto anterior, ¿cierto? Es muy común. Es muy técnico, esa señal es muy técnica, es muy fácil,
¿sí? Después de un retroceso, vuelve a buscar su alto anterior. ¿Listo? Entonces, aquí se los mostré en 5 minutos, 15 minutos, 1 hora y un día. Entonces, recuerden esto, si están tomando nota, apunten. Los puntos de rechazo relevantes del Fibonacci son el 50%, el 78.6, 50, 78.6 y 100%, ¿sí? En el retroceso. Entonces, ¿para qué se usa? Listo, ¿para qué se usa? Se usa para, si yo quiero entrar en una operación, ya sé que inició un rechazo, entonces sé que me puede llegar hasta acá. ¿Qué hago yo? Superviso a ver cómo me llega en esa zona. Dependiendo cómo me llegue en esa zona, entonces yo o me quedo en la operación, ajusto el stop o simplemente me salgo de la operación, ¿sí? Y de pronto, porque, por ejemplo, les quiero contar que yo hoy volví y hice otra operación. Y ya les voy a mostrar. Yo hice otra operación en 5 minutos. A ver. Vean, yo hice otra operación. Entré más o menos como por esta zona, por un retroceso de estos débil. Y de esta subida a esto, entonces me subió un poco y se me empezó a devolver. ¿Por qué no me salí yo de la operación? Porque yo dije, voy a esperar. Estaba haciendo una operación pues con bajo riesgo y además arriesgando las ganancias que había tenido en la mañana. Entonces dije, si me supera el 50%, me salgo. Si no, entonces aguanto la posición porque sé que puede volver a subir. Y vean que volvió a subir. Ahora les voy a mostrar que lo que les estoy diciendo no es mentira. Vean. Aquí está la segunda operación que hice. A ver, aquí. Vean, la segunda operación que hice la hice a las 11:40 y terminó a las 12:58. No perdí, gané $3, o sea, libré comisiones. Compré un contrato de $213 y en ese momento me hizo retroceso. Yo me aguanté porque, como les decía acá en el gráfico, me mostraba que si superaba el 50% debía salirme, pero si no superaba el 50% debía entrar. Ahora es acá. Esto era algo que también le estaba explicando a alguien hoy. Acá es donde yo hago recompras. Hoy no pude hacer recompras porque es que en ese momento yo estaba como ocupado y no pude estar pendiente de eso. Pero digamos, yo entro por acá, ¿cierto? Y me sube la operación, pero luego llega y se me devuelve. Acá es donde yo debo hacer recompra. Entonces, acá entré en esta operación y en este momento, en esta que disparé acá estoy en negativo, ¿cierto? Acá estoy en negativo. Y cuando hago recompra, cuando me da señal de recompra, entonces hago otra compra, puede ser con el mismo contrato, hago otra recompra por la misma cantidad de lo que compré en la anterior, y cuando esta empieza a subir, esta anterior empieza a recuperarse. Entonces, cuando eso vuelve a estar en el mismo punto, esta está en recuperación y con esta estoy en ganancias. Entonces, si me quiero salir en este punto, salgo, ¿cierto? Salgo recuperado y con ganancias de la recompra. Y si continúa subiendo, entonces tengo ganancias de la operación anterior que tenía negativa, que se recuperó y ya me está facturando ganancias, y ganancias de la recompra. Entonces, de esa forma es que yo hago esas operaciones, ¿sí? Y también teniendo en cuenta esta herramienta del Fibonacci, me ha ayudado mucho. Digamos que yo ya prácticamente que no pongo la herramienta, sino que a simple ojo ya sé dónde está como el 50% del retroceso, o el 75%, o el 100% del retroceso, y de acuerdo a eso actúo. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, amigos? Hola, hola. No, va bien, vas bien, gracias. ¿Sí? ¿Te está quedando claro, Inés? Sí, es justamente un retroceso. No sabía cómo era la lectura del Fibonacci porque siempre veía cómo la pintabas del principio, de la parte inferior a superior o viceversa, el retroceso al 50 o al 75
y hasta ahí me quedaba la idea clara. Pero ahí no sabía si la expectativa era que cogiera en sentido contrario. O sea, esa reversión es lo que tiene sentido con esta, pues con el Fibonacci, con este instrumento. Ahora sí te quedó claro. Esa duda que me decías, es que siempre me queda algo así. Ahora sí ya está esa duda saldada, ¿sí? Sí, sí, es tal cual te lo estoy explicando, sí. Vale, perfecto. Por acá hay una preguntita, Edu. Sí, en el sentido es un retroceso en el momento en que llega al 50 o al 75. Correcto, y también al 100 también es un retroceso. ¿Tú Ok, ya viste listo. la otra pregunta que hay? Cuando termines con Inés, antes de que sigas. Vale, espera, entonces termino bien con Inés. Sí. Son Es los para tres, que nos... son los 3 puntos relevantes. ¿Te acuerdas? 50%, 75% y 100. La plataforma no me muestra 75%, sino 78.6. Pero igual tú calculas, a veces no alcanza a tocar el 78.6, entonces tú dices, respetó más o menos el 75. Y a veces toca el 78.6. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien, Inés? Hasta ahí vamos bien, sí. Vale, perfecto. ¿Y la del 100% también la entiendes o no? Y cuando llega completamente abajo de nuevo, también sería el momento que si confirma con la vela siguiente, entraría en sentido contrario. Pero con la confirmación de la vela siguiente, no con la que toca ni el 50, ni el 75, ni el 100. ¿Es correcto? Exacto, con la vela que inicia como el rechazo del retroceso. En este caso, por ejemplo, acá sería en esta vela, nos da como la señal, ¿cierto? Ok, sí. Sí, ¿es eso lo que me estás diciendo? Sí, digamos, no me confirma con esta vela, lo que me confirma es con una vela que me esté superando, digamos, el movimiento anterior. Y esta vela me supera todo ese movimiento anterior, ¿sí? Y A que o en este caso, completamente la doji. o en este caso esta, ¿cierto? ¿Sí? Cuando inicia el rechazo, por ejemplo, acá vemos un movimiento alcista, desde acá, desde la parte baja hasta la parte alta. Pero yo no sé si ahí ya va a haber retroceso. ¿Cuándo sé que va a empezar un retroceso? Cuando me sale esta vela roja. Entonces digo, es que ahí hay un rechazo, o sea, aquí hay una resistencia, un rechazo. Entonces ya digo, voy a colocar el Fibonacci a ver hasta dónde puede llegar. Entonces digo, es que más o menos por acá está el 50%. Y por acá está el 75 y por acá está el 100. Entonces empiezo así como a calcular y sé que esas son las zonas de rechazo. ¿Sí? El punto de entrada lo haces después de la primera, del martillo rojo. Pues no tiene que ser un martillo. Sería sensacional que esta vela roja me superara esta verde. ¿Sí? Ahora, yo manejo otro criterio para esto. Mira, Inés. Yo manejo, y yo se los he explicado en otras sesiones, el 50% de esta vela, si supera el 50% es un momento de entrada en put. Si supera el 75% es una entrada en put. Si supera el 100% es una entrada en put. Pero ¿qué pasa? La del 50% es una entrada risky, una entrada riesgosa. La del 75% también es riesgosa, pero pues no igual que la del 100, la del 50, perdón. Y la conservadora es esta, pero ya es una entrada tarde, o sea, tiene que ser un scalping rápido, ¿cierto? Edward, pero una preguntita ahí cuando mencionaste lo del 50, 75 y 100. Ajá. ¿Lo haces cuando termina la vela o en el proceso que se va formando? Por eso les digo, en el proceso que se va formando, al superar el 50% esta vela, es una entrada riesgosa sin que la vela se acabe, ¿cierto? Es una entrada a riesgo, ¿sí? Por eso se dice es una entrada riesgosa. Generalmente cuando las velas se acaban, llega y aparece una vela aquí, envuelve la anterior y la vela se acaba más o menos por acá. Eso es muy común, ¿sí? Ahora quiero que vean algo muy particular, porque es que el Fibonacci no solamente funciona en toda una tendencia de velas, no, el Fibonacci también funciona en una sola vela, ¿sí? Tal cual como se lo señalé acá en este punto. Vea, si ustedes se ponen a medir esta vela de las que yo les estoy dando entrada, esta vela rechazó en el 75% de la vela anterior.
¿sí? Vean que más o menos por acá es el 50 y el otro 25 y el 100, ¿cierto? Entonces, vean que esta vela generó un rechazo ahí en el 75. Son puntos muy claves. Por eso se dice, una entrada riesgosa es en este punto, una entrada medio riesgosa es en este, y la conservadora es la entrada de acá. Y vean qué pasó cuando superó el 100, pues volvió a caer, ¿cierto? Y para eso, pues yo tengo que saber ya tengo que saber cuál es la siguiente zona de rechazo de esa tendencia. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos claros, Fede, o te confundí? No, Eduardo, no, perfecto. Te entiendo. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Todos están entendiendo o tienen alguna duda que les ayude a solucionar? Eduardo, yo tengo una duda. Bueno, primero las dudas. ¿Cómo es tu nombre? ¿Quién es? La que estaba preguntando, la que dijo Edward. Yo, Eduardo, Laura. ¿Laura? Hola, Laura, listo. Sí. Eduardo, te iba a preguntar, pues cuando tú dijiste que, pues, que el retroceso puede llegar hasta el 50%, pues como tú dijiste que podía seguir derecho ahí, por ejemplo, en Nvidia, en el ejemplo que tienes. Sí. Entonces, ¿qué tan riesgoso es? Si, por ejemplo, pasa más del 50, ¿es mejor cerrar la operación o uno se puede quedar? Te puedes quedar, pero ajustando tu stop. ¿En dónde sería el ajuste de stop? ¿Sí? Digamos, si aquí es ahorita cuando lo medimos, el 50% era acá, ¿cierto? Pues, Sí. y yo me monté en un put, ¿sí? Y suponiendo que esto aquí no paró acá, sino que siguió cayendo, pues y si yo entré por acá en este punto, pues yo tengo que ajustar mi stop por encima de ese 50%. Vamos a hacer el ejemplo acá, en este rechazo que fue el del 50%. Entonces tú te montas acá, te montaste acá, listo. Y empieza esto a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y de pronto tú ves que aquí no rechazó, sino que siguió cayendo, ¿cierto? Entonces tú vienes y ajustas el stop y aseguras ese 50%. Y si se sigue cayendo y de pronto viene al 78% y sigue corriendo, pues ajustas el stop hasta ahí, ¿sí? Okay. O sea, ya aquí, si tú estás montada desde acá o desde acá, desde la segunda vela, pues ya tú acá no estás corriendo riesgo porque estás es con ganancias. Ya lo que tienes que hacer es asegurar las ganancias, ¿sí? Vienes y Sí. corres tu stop hasta donde es esa zona fuerte, el 50%, y si atraviesa la del 78%, pues aseguras esa. Y ya pues cuando estés satisfecha con las ganancias que tienes, pues puedes ir cerrando, ¿cierto? Sí. Ahora, listo, ustedes ven que rechazó en el 50% acá. Entonces, otra vez vuelve y juega el mismo tema que les dije acá del 50%, el 75% y el 100%. Entonces, acá otra vez vuelve y juega. Y si ustedes se dan cuenta, vean, esta vela vino y buscó prácticamente el 50% de la vela anterior, vean. Esta vela terminó más o menos en el 50 y esta otra buscó más o menos la colita como el 75, ¿sí ven? Pero hasta que no superó el 100% no continuó subiendo. Por eso es que las entradas siempre deben ser cuando, por ejemplo, si estoy en una tendencia alcista, hasta que lo rojo no me supere lo verde, no me da entrada, ¿sí? En este caso, hasta que lo verde no me supere lo rojo, no me da entrada. Y vean, por eso es que esa es la entrada más conservadora. Las entradas riesgosas son las que uno se apresura entrando en el 50 o en el 75%. Pero eso ya es riesgo, por eso les explico. Las entradas risky o las entradas riesgosas son esas, ¿sí? Pero si ustedes son conservadores, entonces esperen a que supere esa zona. Ahora, si ustedes ven que supera esa zona, ya ustedes saben que aquí es su objetivo, el primer objetivo. ¿Cuál es su primer objetivo? El alto anterior. Vean que ahí generó una resistencia. Vean que esta vela frenó ahí, ¿cierto? Esa vela se estrelló ahí. Yo, por ejemplo, aquí hubiera ajustado el stop y me hubieran sacado, vean, como en la siguiente vela me sacaron, ¿cierto? Claramente. Y yo no sé si ese retroceso que van a empezar después va a ser una sola vela o va a empezar a caer esto y
y a irse. Entonces yo prefiero salirme de la posición en esa zona y si vuelven y rompen, pues entonces ahí sí vuelvo y entro. Pero no acá yo tengo que ajustar el stop o salirme de la posición, alguna de las dos, ¿sí? Hasta ahí creo que sí estamos todos bien, ¿o te quedó alguna duda, Laura? No, está bien, gracias. Vale, listo, perfecto. Había alguien de fondo que había hecho una pregunta. Él la escribió. Sí. La escribió y la pregunta era, ¿cómo hago para hacer una buena recompra? Tú ahorita habías hablado de eso, pero pues como algo más profundo quieren aquí. Claro. Entonces, por ejemplo, hay varias formas de hacer recompras, ¿sí? Una, digamos, yo la uso mucho por decidir algo así como para arreglar una posición, ¿sí? Por ejemplo, acá yo veo lo que hemos venido hablando, la fortaleza de la demanda está, permítanme un momentico y les muestro una cosa acá, háganme un segundo. La fortaleza de la demanda está en la debilidad de la oferta, ¿cierto? Entra la oferta, entra débil y vuelve y entra la demanda y otra vez vuelve y empieza. La fortaleza de la demanda, que son estas velas verdes, está en la debilidad de la oferta, que son estas velas rojas. Entra la oferta débil, vuelve y entra la demanda con fuerza. Entra la oferta débil, entra otra vez la demanda, ¿cierto? Entonces, en una de esas fue que yo entré, ¿sí? En una de esas fue que yo entré y entonces el movimiento se me empezó a devolver. Pero cuando yo veo que hay un soporte y lo respeta, entonces acá es donde yo debo hacer recompra, ¿cierto? En esta zona, donde empieza el rechazo del soporte, ¿sí? Entonces la operación que tenía negativa la mejoro. Esa es una recompra. Esa es una recompra. Ahora hay otra recompra. ¿Cuál es la otra recompra? Que tú estás en una posición, por ejemplo, aquí entraste acá. Yo, mi primera entrada, les voy a explicar por qué la hice. Menos mal que también estoy acá. Vean. Mi primera entrada fue por esto, porque el pivote, como yo les he dicho, es una zona demasiado fuerte, ¿cierto? Esta línea morada que está acá. Vino, intentó romperla en esa cola, pero no lo logró, ¿sí? Vean, hizo esto y me hizo esa cola mostrándome que la demanda tenía fuerza. Luego me sale esta vela y me envuelve el movimiento en un 100%. Entonces, ¿dónde me monto yo? Yo me monté, por acá me monté yo, ¿cierto? Y me cogí este movimiento, ¿sí? Y me saqué $62 en ese movimiento con dos contratos de $83, ¿sí? Ahora, digamos que nosotros entramos ahí donde entré yo hoy en la mañana. Entro acá, listo. Entro, sube y me hace retroceso esto. Todavía tengo ganancias de esta, digamos, ya no tengo las mismas ganancias que cuando me subió acá, pero acá vuelve y me da la entrada, vean, la vela me envuelve, me supera el 100% y hago recompra. Entonces, otra vez mejoro la posición que tenía acá. Al hacer recompra lo que hago es volver a tener más ganancias, ¿cierto? Y ya tengo ganancias de la primera operación y ganancias de la segunda operación. Y pues se me convierte en una super operación, ¿sí? De esa forma. ¿Cómo? Pues como les he enseñado. Ya saben que esto tiene unas zonas de rechazo. Entonces, cuando ustedes miran, es que ya me acuerdo que Edward me explicó que esto tiene una zona de rechazo, la respetó, entonces aquí puedo hacer una recompra. O estoy en una posición, entonces también me dice, no, pues no me voy a salir todavía. Si yo entré acá y la operación se me devolvió, pues voy a colocarle el stop por acá. Si me supera ese punto que tiene como soporte, pues mejor ya ahí tengo el stop y me salgo. Pero si no lo supera y empieza a subir, pues más bien hago una recompra y mejoro la primera operación que monté. Sí, esa es como la forma. ¿Hasta ahí te quedó claro el amigo que estaba haciendo la pregunta? Pues por aquí ya no ha escrito nada más. Igual ya le di micrófono por si quiere hablar o si es que no puede. Vale, perfecto. Pero... ¿Alguien más? ya.
¿Qué dijo? Sí, clarísimo. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Hola, hola. Hasta el momento nadie. Vale, perfecto. Entonces vamos a cortar el tema del Fibonacci retrocesos por este momento, que es el de, ya saben, el de la columna izquierda es Fibonacci retrocesos. Ahora vamos con Fibonacci extensions, que es el del lado. El Fibonacci extensions también es muy bacano. ¿Por qué? Porque yo ya sé que hay un rechazo, ¿cierto? Y el Fibonacci, el primero que explicamos, se conecta solamente del punto A al punto B, mientras que el extensions se conecta del punto A al punto B y el punto C, o sea, se marca el punto del retroceso, ¿sí? Y quiero que vean una cosa chévere acá, ¿y cuál es? También los mismos puntos de rechazo, el 50%, el 75% y el 100%. Y vean lo que hizo. Él como que me dice hasta dónde puede llegar. Vean que respetó el 50% una vez y respetó el 78%. ¿Sí ven? Respetó los dos puntos de rechazo. Entonces, vean esas herramientas tan poderosas que son. Vean que no lo hizo una vez, sino que lo hizo dos veces. Entonces, vean lo poderosa que es la estadística que me brinda la plataforma. ¿Cierto? Entonces, si es así de buena, ¿por qué no la voy a utilizar? Y es una herramienta que me brinda la plataforma, es porque verdaderamente funciona. Y yo les estoy mostrando que en base a eso yo trabajo. Hace unos días alguien me preguntó, Edward, ¿y hasta dónde puede llegar? Ay, perdón. ¿Y hasta dónde puede llegar? Yo vi que el potencial pues siempre es hasta el 100%. ¿Cierto? Le dije, posiblemente va a llegar hasta 217.6. Me hizo alguien, un X, la pregunta. Entonces luego me dijo, uy, ¿usted cómo hizo para saber que iba a llegar hasta ese punto? Eso no es que yo sea adivino, lo que pasó fue que yo cogí, medí el movimiento, ¿cierto? Como les estoy explicando acá, del punto A al punto B al punto C, y me mostró que el potencial era hasta el 100%, ¿sí? Y dije, no, probablemente puede llegar hasta acá. Entonces no fue que yo adivine, sino que en base a la estadística y a las medidas que me presta la plataforma, identifiqué ese punto, ¿sí? Entonces vamos a mirarlo ahora en otra temporalidad, porque no solamente funciona en esta. Vamos a verlo ahora en velas de 15 minutos, ¿sí? Vean, aquí hay un retroceso en este punto. Déjenme en un momento amplío esto. A ver, por acá. Y se van a dar cuenta, vean. Voy a medir de este punto, del punto A al punto B y al punto C. Vean. Y él cuando supera el 100% tiene otros puntos más altos. Tiene el punto del 100, tiene el punto del 161 y vean dónde está, dónde quedó en el punto del 161.8%. Me superó el 100%, entonces me busqué en ese punto y vean que en este momento está ahí en ese punto, vean. Prácticamente que exacto, ¿cierto? ¿Sí? Entonces me atravesó los otros puntos, vuelve y juega la misma ley de cuando una vela atraviesa, ¿cierto? Los rompimientos deben ser así. Esto no es un rompimiento, eso es un rechazo. Esto es un rechazo, esto es un rompimiento. Esto es un rompimiento. Ahora, ¿qué debo esperar después de un rompimiento? Hoy lo hablamos con Juan en la clase. Después de un rompimiento lo que debemos esperar es un retroceso en lo que antes era resistencia, ¿sí? Esta es lo que antes era resistencia, retroceso ahí, que ese retroceso sea débil para que otra vez la demanda vuelva y entre, ¿sí? Entonces, esa es la forma correcta. Y si ustedes ven, cada vez que hace un retroceso, lleva un punto más alto, 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 ¿sí? Entonces, eso ahora es que a mí se me hace difícil,
Yo sé que se me hace fácil, perdón. Yo sé que para ustedes en este momento es difícil y para mí también en ese momento era muy difícil porque yo no lo entendía, pero cuando empiezo a entender todas estas leyes y todas estas cosas se me empieza a hacer todo más fácil. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora el Fibonacci Extensions, pero en otra temporalidad. Veámoslo en velas de 1 hora. Vamos a verlo acá. Ahorita lo estábamos viendo en velas de 15 minutos. ¿Sí? Voy a quitar este. Edward pregunta, Pregúntame. antes de que sigas. Cuando tú hablas de un retroceso débil, ¿me puedes repetir a qué te refieres el ver un retroceso débil? Es, por ejemplo, cuando salen dojis o cuando el volumen es bajito, ¿a eso te refieres con retrocesos débiles? Las velas dojis son débiles. Las velas con volumen bajito son débiles. ¿Sí? Mira. Listo. Mira Sí, esto. quería confirmar contigo si lo tenía claro. Claro que sí, mira esto. La demanda fuerte, ¿cierto? Y cómo entra la oferta. Mira el volumen cómo está. Débil. Sí, volumen debajo de la media y la fuerza no es muy contundente. Exacto. La media no es muy contundente. Entonces, ¿qué pasa? La que sigue- Vuelve y le da paso a la demanda, ¿cierto? ¿Sí? Sí, la siguiente, aunque es fuerte, el volumen es bajito, luego la sigues considerando débil. Claro, mira qué es lo que pasa en la siguiente. Muy chévere eso que me estás diciendo ahí. Mira, vamos a medirlo. Y vamos a medirlo con un Fibonacci. Aprovechando que estamos hablando de Fibonacci, vamos a medirlo con un Fibonacci retrocesos, no con el extensions. Eso es lo chévere de que preguntes. Mira qué zona respetó en esta última subida. Mira. No sé si alcanzas a ver. Sí, pasa por encima del 78, se atraviesa el 78, pero ahí queda. 75 más bien, sí. Queda más o menos como en el 75, ¿cierto? Hizo un barrido en esa zona. Sí, correcto. Hizo un barrido en esa zona, pero no lo logró pasar. Entonces, por ejemplo, eso es un indicio para uno entrar en call de una. ¿Sí? Me muestra esa cola de piso, que es lo que hemos estado hablando, que nos muestra como debilidad de ese movimiento. ¿Sí? Y empieza a subir y rechazó muy bien entre ese 75 y 78%. Entonces, ¿ves? La subida la haces, perdóname, la subida la haces. ¿En qué momento entrarías ahí? ¿Al terminar la vela o al ver que ya empezó a subir en la mitad del camino? Claro, mira lo que te expliqué ahorita. Ese criterio es muy personal, Inés, pero yo te explico cuáles son los puntos de entrada. Al superar el 50% de la vela anterior es una entrada riesgosa, pero se puede hacer. Al superar el 75%, otra medio riesgosa, y la conservadora al superar el 100%. ¿Listo? Perfecto, la tercera es la vencida, ya entendí. Sí, pero ya va bajo el riesgo tuyo. Yo te digo, mira que te explico, la del 50% es muy riesgosa, la del 75% sigue siendo riesgosa, la conservadora es al superar el 100%. Entonces, ya va de acuerdo al criterio tuyo. ¿Quieres ser arriesgada? Entra en el 50%. ¿Quieres ser medio? Entra al superar el 75%, pero no dejas de ser arriesgada. Pero al superar el 100% está siendo conservadora, ¿sí? Sí, ese creo que ha sido los errores míos del pasado, que te decía que siempre entraba en pérdida y luego en la segunda operación quedaba en break-even. Perfecto. Porque las estaba tomando ahí. Cuando ya terminaba y veía el inicio verde, por ejemplo, el que está señalando, esa era mi entrada. Entonces, pues, ahí ya veo un error que estaba cometiendo. Gracias. Vale, con muchísimo gusto. Y digamos, siempre pregúntame, siempre, no te quedes, digamos, con la pregunta. A mí me gusta mucho que lo hagas, Inés. ¿Eso es siempre en velas de 5 minutos o de 1 hora? Como te expliqué,
funciona en cualquier temporalidad. ¿Cuál es tu nombre? Héctor, no, sino que pregunto porque cuando, digamos, cuando es hacia abajo, para mí sería más riesgoso ya cuando termina la vela abajo, porque ahí es donde puede cambiar hacia arriba. Entonces la entrada en put es más riesgosa. Sí, claro que sí, es correcto. En este caso Eduardo, estamos hablando de una entrada call, ¿sí? Y a esta la estamos viendo en una temporalidad de 15 minutos, pero este ejemplo aplica para todas las temporalidades, semanas, días, meses, 15 minutos, 1 hora y 5 minutos. Si esa era tu pregunta, Héctor, o quedó ahí algo como medio. No, esa era, o sea, saber la temporalidad de las velas. Vale, perfecto. ¿Quién Gracias. sigue? Eduardo, Gusto. Sí, Eduardo, sí, te escucho. una pregunta, es que, sí, veo que has dado ejemplos en call, ¿sí? Sí. Pero no logro, estoy aquí con la plataforma y no logro interpretar cómo se haría en put. Claro, Entonces, a ver si yo sí eso entra en put. yo sí di ejemplos en put. Sí, o sea, en el extension. Unos ejemplos en put, pero vamos a volverlos a colocar para ayudarte con eso, ¿listo? Sí, gracias. Con muchísimo gusto. Y muchas gracias por preguntar. Sí, por ejemplo, acá di un ejemplo de put. En esta di un ejemplo de una entrada en put y dije que la salida era en el 50% del movimiento anterior, uno de los puntos de rechazo. Sí, pero vamos a buscar entonces en otra acción de pronto una caída que haya sido más extendida para poderte explicar mejor de una tendencia bajista. Vamos a mirar aquí en Tesla que ha estado últimamente como bajista, pero la ley es la misma, ¿sí? O sea, te lo voy a explicar, pero la ley aplica exactamente igual, solamente que tienes que invertirlo, ¿listo? Ok. Eduardo, una preguntita con respecto a eso. Sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Jason. Jason. Eduardo, ¿la herramienta sería la misma o cambiamos el Fibonacci? No, la herramienta es la misma. Pues en este caso, como el amigo me está pidiendo que no ha visto pues el ejemplo de put, voy a volver a explicarle el de Fibonacci retrocesos en put y luego le explico el de Fibonacci extensions en put. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Y otra preguntita aparte. Esto también aplica como para los gaps, para ver el after o el pre-market. Exacto. En el pre-market también yo lo uso. También yo lo uso y ya vamos para ese momento también. ¿Listo, Jason? Muchas gracias por la pregunta. A usted, Eduardo, por todo esto que nos está brindando. Muchas gracias, hermano. Vale, muchas gracias. Mira, por ejemplo, vamos a medir primero la primer caída. Se me olvidó el nombre del que me preguntó primero. ¿Cuál es la persona? Creo que era Héctor. Y luego. No, el que me preguntó por los puts fue otro. Jason. Ricardo. Sí, señor. Vale. Ricardo. Y luego Jason. Mira, Ricardo, mido desde la parte de donde inicia la tendencia para un put hasta la parte de abajo, ¿cierto? ¿Sí? Mira que aquí lo mido. Entonces, mira que respetó el 50%, pero alcanzó a tocar el otro punto del 61.8, ¿cierto? Espérame un momentico, le cambio el color un poquito a esto para que alcancen a visualizar bien los números. Vean, 50%, 61.8. Entonces vean que, a ver, voy a irme aquí al Paint un momento. Vean que aquí está, este es el 50%, este que estoy señalando acá. Y este es el 61.8. Y vean que la vela tocó esta, pero respetó también la del 50 porque la vela no alcanzó a pasar el 50%, ¿cierto? Entonces, respetó muy bien esas zonas, teniendo en cuenta también hay otros parámetros, por ejemplo, como las medias móviles, también nos ayudan. En este caso tenía como resistencia a la 75, hace ese retroceso y vuelve y me da entrada.
Entonces volvemos al mismo punto de los momentos de entrada. ¿Dónde entro? Cuando la vela me supera el 50%, cuando la vela me supera el 75%, cuando la vela me supera el 100%. Y vean ese movimiento. ¿Sí? Se da un movimiento súper, ¿cierto? Entonces, ese es un ejemplo put. Pero les voy a colocar un ejemplo ahora más amplio. Ahí porque pues había una primer tendencia. Pero entonces les quiero colocar un ejemplo más amplio. Ahora este ejemplo, vean. De acá a donde rechazó totalmente. ¿Sí? Y vamos a ver hasta dónde volvió a llegar. Quiero que vean que esos puntos se repiten muchísimo y lo poderosos que son. Vean que aquí está el 50%. Esta línea amarilla que estoy trazando es el 50%. Vean, rechazó las entradas, la risky en el 50%, la medio risky en el 75% y la conservadora en el 100%. ¿Sí? Al superar el 100%, entonces me da entrada. ¿Sí? Y vean qué casualidad que esta vela viene y hace una cola casi en el 50% de la anterior. Y vuelve y busca ese punto más alto. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, por ejemplo, les explico esta de Fibonacci retrocesos en caída. ¿Te quedó claro, Ricardo? Perfecto. Vale. Sí, lo estaba haciendo. Perfecto, gracias. Vale, con mucho ¿Y ahí gusto. dónde pondrías el stop? Debajo de la vela. El stop. Debajo de la vela, sí. Debajo acá. Por ejemplo, si yo entro acá, pues coloco debajo de esta vela. Si entro acá, igual el stop debería, técnicamente, es ahí donde debería venir ubicado. Si entro acá, igual. Técnicamente, ¿cierto? Pero en los contratos, pues también tienes que buscar que sea la misma posición. Ya sabes que en los contratos las velas varían un poquito, entonces tienes que ver más o menos cuál fue, pero el stop debe estar debajo de esto, ¿sí? Y pues también respetando tu límite de pérdida, Inés. Gracias. Edu, esa media móvil que tenés ahí abajo, azul clarita, esa es la de 200, ¿o esa cuál es? Clarita, esta. No, señor, la de más abajo, esa de ahí, Sí, esa es la de 200. sí, esa es la 200. A mí también me gusta mucho esa, Sí, yo la uso también mucho. me parece muy buena, yo también la uso siempre. Es muy buena, me ayuda mucho. Me ayuda bastante. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el Fibonacci Extensions en put. Entonces mira, del punto A al punto B y al punto C. A ver. Y vean esto. Y quiero que vean que no es casualidad, es el cálculo que nos bota la plataforma. Perdón. Vean, muchachos. Al 100%, ¿cierto? Marco de acá al punto B, al punto C, entro acá y si entro acá yo ya sé que el movimiento máximo puede ser hasta el 100% y vean hasta dónde llegó. Vean. ¿Sí? Y vean que lo siguió respetando, lo siguió respetando, lo siguió respetando. ¿Cierto? Entonces, eso es lo chévere de esta herramienta, que prácticamente que nos predice el futuro, ¿cierto? Ese fue un ejemplo put, pero es exactamente igual tanto para call como para put. Lo único es pues que tengo que ubicarlo, pues para call lo ubico de abajo hacia arriba y para put de abajo hacia arriba, ¿cierto? De arriba hacia abajo, perdón, ¿cierto? Entonces, ese es como el ejemplo. Pero veámoslo ahora, aquí lo estábamos viendo en esta temporalidad. Bueno, creo que ya el ejemplo en put quedó claro. Entonces, sigamos, por ejemplo. Claro, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Quiero que pasemos ahora a una temporalidad más amplia. Veámoslo, esto es velas de 30 minutos. Entonces vamos a colocar el Fibonacci Extensions en velas de 30 minutos. Extensions. Como les he dicho, del punto A al punto B
El punto B sería este, que fue el punto más alto, ¿sí? Y el retroceso, que fue esta cola, ¿cierto? Y vamos a mirar a ver qué hizo. Y vean qué puntos rechazó. Vean. Y vean este de acá. En el 100%, ¿cierto? Atrapado en esa zona. ¿Sí? Entonces, quiero que ustedes me digan si la herramienta es buena o no es buena, muchachos. Sí, no, la herramienta es excelente. La herramienta es muy buena. Se ve que ayuda mucho y la verdad la voy a comenzar a utilizar para mi operativa. Como ¿Cuál, otra confirmación. Sí. cuál es la razón para que utilices el Fibonacci Retracement o el Extensions? Cuando utilizo el retrocesos es cuando hay solamente una tendencia. Por ejemplo, en este caso sería esta, cuando hay esta tendencia solamente. Todavía no he leído el otro movimiento, ¿cierto? Porque todavía no he conocido hasta dónde va a llegar el retroceso. Entonces, para saber hasta dónde va a llegar mi primer retroceso, coloco el Fibonacci retroceso, ¿cierto? Y cuando ya tengo el retroceso, cuando ya me ha mostrado que hay un retroceso, entonces ahí busco el otro Fibonacci, porque ya tengo el punto C, porque primero solamente tengo el punto A y el punto B, todavía no tengo el punto C, entonces hasta cuando me aparece el punto A, el punto B y el punto C no puedo conectar los puntos. Ah, ok, o sea, complementas el uno con el otro. Empiezas por retrocesos y cuando ya dio el recorrido esperado, te vas con el Claro, extension para continuar. correcto. Y eso Lo que sería pasa, para las dobles entradas. correcto. Lo que pasa es que yo ya casi no uso el Fibonacci retrocesos. ¿Por qué ya casi no lo uso? Porque es que yo ya a ojo ya sé más o menos dónde es el 50%, dónde es el 75%, ¿cierto? ¿Sí? A solo ojo. Entonces, Claro. ya casi no uso el retrocesos, pero el extension sí me gusta usarlo porque ese sí me dice hasta dónde va a llegar el movimiento y ese sí a ojo no sé predecir hasta dónde me va a llegar. ¿Sí? Entonces me gusta más este. Vean que aquí busco también el 100, aquí no había marcado, no había detectado este punto, que fue el que primero buscó, vean. Buscó el 100 acá, acá el 100 y acá otra vez. Entonces, creo que hasta ahí este tema ha estado completo, ¿cierto, amigos? Queda una última pregunta. ¿En algún momento lo utilizas sobre los contratos o solamente lo manejas en las acciones para proyectarlo a los contratos? Solamente lo veo en las acciones para proyectarlo en los contratos, Inés. Gracias. Creo que esa era mi última pregunta. Vale, con muchísimo. Eduardo, una pregunta. Sí. Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién? Con Omar. Hola, Omar. Eduardo, una pregunta. ¿Ese lo utilizan también para swing? Para swing se puede utilizar también, claro, mira, yo les he dicho que sirven todas las temporalidades, ¿sí? Entonces, Sí. vamos a colocar otro ejemplo en velas diarias, o no lo coloquemos en velas diarias, coloquémoslo en velas semanales, ¿sí? Vamos a colocarlo en velas semanales, también funciona en velas semanales, y también funciona en velas de mes, y con seguridad si hay velas de año, en velas de año también funcionaría. Entonces, mira, Fibonacci Extensions, vamos a medir donde inicia este movimiento, acá y al punto C, ¿cierto? Punto A, punto B, punto C y me muestra hasta dónde puede llegar. En este caso ya está superando el 100%. Y pues es muy probable que vaya a buscar el 61.8 porque ya me superó ese. Y si me supera el 161.8 hay más, vean, 261 y hay más, ¿sí? Siempre creo que ya llega hasta ahí, ¿sí? Llega hasta 423.6% de movimiento. Entonces, vean, es una herramienta muy, muy completa que no solamente funciona en esa temporalidad. Ahora, los criterios de entrada son los mismos. Lo mismo que les expliqué, cuando una vela me supera el 50%, el 75% y el 100%, es el momento de entrada.
Vean, por ejemplo, que acá tenemos solamente visualizadas, les voy a mostrar este pedazo nomás. A ver. Vean estas velas donde rechazan. Vean que este es más o menos el 50% de la vela anterior. ¿Sí ven? ¿Sí? De este cuerpo, de esta vela. Porque de todo este movimiento, este es más o menos el 50%. Vean. Los voy a marcar. ¿Sí? Vean, el 50%. ¿Sí ven? Entonces es muy bueno. ¿Sí? Ahora, el 50% solamente de este pedazo. A ver. Vean que ahí está prácticamente la vela en el 50%, que es este. Vean. ¿Cierto? Entonces es muy buena la herramienta. ¿Sí? Ahora los criterios de entrada, lo que les he dicho. Esta vela al superarme el 50%, al superarme el 75%, al superarme el 100%, entro. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, me está dando entrada. Dio entrada en swing, además de que reguló en media móvil 5. Estamos viendo velas semanales. ¿Sí? De verdad que son herramientas muy, muy bacanas, muchachos. A mí me han facilitado mucho mi trading. Muchísimo. Entonces, bueno, eso es lo que tengo para compartirles hoy. Si tienen más preguntas, adelante, aprovechenme que estoy botado. No, muchas gracias por toda esa información, muy importante para todos, para seguir aprendiendo en este mundo del trading. Vale, súper chévere y pues lo que es importante es que sea claro, porque si quedaron confundidos, si no entendieron, también háganmelo saber para yo poder volverles a explicar. Es muy interesante y muy importante eso, que ustedes de verdad vayan a utilizar estas herramientas, no que vayan a quedar, digamos, ahí como pues como confundidos de que no, Eduardo explicó, pero la verdad yo no le entendí nada. No, ha sido muy claro, Eduard, de verdad. Y hoy la explicación del Fibonacci la he sentido muy completa, de principio a fin. Entonces, realmente. Vale, Inés, muchas gracias. De verdad que me Eduardo, alegra mucho. ¿Y con quién? con Ricardo otra vez nuevamente. Hola, Ricardo. Qué pena. Hace unas sesiones atrás usted explicó, sino que en el momento no tenía la plataforma abierta, cómo colocaba esas flechitas que le indicaban cuando hacía, creo que un retroceso. Esas flechas blancas que ven están en su plataforma. Claro, no, no es retroceso, sino son entradas de scalping. Son De entradas scalping, sí. de scalping. Ese, perdón, para Entonces, se colocan salir acá. que la avisaban después. Vale, listo. Sí, Te vas aquí a esta botellita que dice Edit Studies y agregas el sí. estudio y le das acá TTM Scalper Alerta, mírala acá. Y simplemente le das doble clic y aquí te aparece y aparecen todas las temporalidades. Aparecen velas semanales, velas diarias, velas de 1 hora, velas de 15 minutos, velas de 5 minutos. Aparece en todas las temporalidades. Entonces te da como una señal de entrada en scalping. Lo que pasa es que aparece un poco tarde. Digamos que cuando a mí me aparece, yo muchas veces ya estoy en la operación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me gusta? Que cuando yo estoy en la operación y me aparece la señal, me está, digamos, como, me está como Confirmando que lo hiciste confirmando bien. la entrada, correcto. Porque aparece el primer rechazo, generalmente hace esto, vean, ya les explico. Y chévere esa pregunta, Ricardo. Gracias porque pues es una herramienta que les puede servir a ustedes también. No solamente, digamos, para que le dé la entrada, sino para que estudien. Más que todo la salida también. Para que estudien. O sea, No, la salida no, porque la señal aparece tarde. Mira que Ah, perfecto, sí. yo te lo digo. Para que estudien por qué apareció esa flecha. Analicen por qué cada vez que apareció por qué aparecía esa flecha. Entonces ustedes vienen y miran, es que vean que acá me apareció una cola de piso, vean que venía una tendencia, nuestro agotamiento,
y por eso empezó a hacer rechazo. Entonces empiezan a mirar como por qué es que se dan en esa zona y a estudiarla. Entonces, la flecha no aparece de una, aparece esta vela, aparece esta segunda vela y por ahí cuando se está terminando esta vela aparece la flecha, pero sigue siendo una buena señal. Vean cuántas velas de movimiento dio. Y aquí estamos hablando de velas de 30 minutos. Y si estamos hablando de velas de 30 minutos, ¿cuántas velas de 5 minutos tiene 30 minutos? 6, ¿cierto? Entonces, vean el movimiento tan extendido, ¿cierto? Acá se ven poquitas velas, pero multipliquen este movimiento por 6 velas de 5 minutos, es un movimiento bastante extendido. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que mirar. Quiero darles un consejo, amigos, traten de mirar siempre un poco más allá, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo trato de hacer siempre. Vean, aquí dio señal, aparece más o menos en la segunda vela, pero vean el movimiento que dio, ¿sí? Véanlo acá, la señal, la vela aparece, todavía no apareció la flechita. Cuando aparece la siguiente vela, ahí sí me va a aparecer la flechita. Y vean todo el movimiento que dio, vean. ¿Sí? Así sea una señal tarde, en velas de una temporalidad alta, termina siendo una excelente señal también, ¿cierto? Entonces, yo tampoco les estoy diciendo, de ahora en adelante váyanse y operen solamente con la señal, no, estudienla, practíquenla, vean qué efectividad tiene, después de cuántas horas empieza a hacer una señal débil, ¿sí? Todo eso empiezan a verlo, empiezan a mirar un poco más allá de lo que la gente les enseña y lo que la gente les explica, porque uno siempre tiene cosas nuevas que aprender. ¿Listo, amigos? Gracias, Eduardo. Eduardo, yo tengo una pregunta al respecto, pues, de ese estudio. Ajá. ¿Eso tiene en cuenta algún patrón? Claro. Porque pues, yo conocía como las flechitas así, pero cuando uno creaba su propio patrón. Pero veo que este es lo mismo, pero como sin crearlo uno. Exacto, es que hay varios tipos de patrones. Entonces, si tú le dices a la plataforma, muéstreme siempre que me aparezcan velas dojis, le va a aparecer una flecha siempre que le aparezca una vela doji, ¿sí? Yo no tengo sino solamente esta. Pero hay diferentes tipos de patrones, pero yo solamente uso esta, ¿sí? Y ese TTM Scalper Alerta es de entradas de scalping, es una señal que nos brinda la plataforma para hacer entradas de scalping, no de alguna formación exclusiva ni nada de eso. Vean que esta vela es muy diferente a esta o a esta, y esta vela es muy diferente a esta o a esta o a esta, ¿cierto? No es que sea un patrón, vean esta vela, es un patrón de una vela envolvente, simplemente como que encubre todos los patrones esta señal. Ya, listo. Ok. Sí, estos son movimientos, entidades que no ni tan cortos, porque ahí están velas de 30. Claro, no, es que por eso les expliqué, multipliquen una vela de 30 minutos por 5, Claro. por 5, pues son movimientos muy extendidos, o sea que la señal sigue siendo muy buena. Sí, exacto. Correcto. Es una señal realmente buena. Sí, eso estoy viendo, está tremenda. Ya mismo la voy a meter. Claro, muchachos. Aprovechen todos esos tips que les damos porque de verdad que son muy buenos. Y no son cosas que se han aprendido en poco tiempo. A nosotros nos ha tocado sufrir bastante, sino que lo diga Juan Pablo. Como nazarenos. Edu, mira a ver el chat por ahí mientras yo voy hablando aquí con las personas. Vale, Yo les voy dando una información. Muchachos, les recuerdo, estos webinarios y estas clases que nosotros damos por la noche, para ustedes son muy buenas y gracias a Dios ustedes lo han hecho súper bien. ¿Cómo? Simplemente asistiendo. Es la idea, pues, de que estén con nosotros. ¿Por qué? Ustedes mismos son los que se encargan que esto sea productivo y que sea exitoso para nosotros. Obviamente, si nosotros nos programamos un viernes como hoy a las 7 de la noche y llegan 3 personas, pues, obviamente nos vamos a desmotivar para seguir haciendo esto. Pero vemos que nos conectamos y somos más de 15 personas, 20 personas, pues es muy bueno, porque así ya para uno es muy gratificante poder estar con ustedes y ver que ustedes atienden el llamado. Entonces es súper bacano poder contar con ustedes en diferentes tiempos, en diferentes, por ejemplo, hoy viernes, que es un día ya estamos cansados de toda la semana, ya estamos cansados de
de lo que pasó, de toda la semana supuestamente recibir clases, y pues como ahorita estamos, digámoslo, gomosos, que yo estoy gomoso con esto hace 2 años ya que llevo, entonces es todo un placer para nosotros poder estar con ustedes. Por eso les quería agradecer y decirles que de ustedes también depende que se sigan haciendo, y lo estamos haciendo súper, súper, súper bien. Entonces es todo un placer. Yo desde que pueda los voy a estar acompañando y les voy a estar compartiendo mi información sin taparlos nada. Ustedes mismos han visto, Eduardo, y yo les damos todo lo que tenemos, y asimismo Andrés con el swing, y Isa también con lo administrativo y con la parte de soporte que ustedes necesiten. Entonces ha sido muy, muy reconfortable para nosotros trabajar. Esta sesión me ha parecido pues excelente, muy participativa, muy bueno que entiendan ustedes, porque la verdad nosotros no nos quedamos tranquilos hasta que entiendan lo último que se dijo. Entonces muy, muy, muy bacano. ¿Listo, Edu? Listo. Entonces, amigos, muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por participar y por preguntar. Créannos que para nosotros no es malo que nos pregunten, todo lo contrario, porque podemos trabajar en base a las dudas de ustedes, en base a eso que ustedes necesitan. ¿Listo? Muchas gracias, Juanpa y Edu. Muchas gracias por esta información, estuvo muy buena. Vale. Muchísimas Muchas gracias. gracias a Nos vemos el ambos, lunes. muy amable. Gracias. Listo. Dios los bendiga. Entonces, Muchísimas gracias. nos vemos el lunes. Muchísimo gusto. Y Dios los bendiga. Gracias. Dios los bendiga. A todos. También a Chao. ustedes. Chao. Chao. Gracias. Chao. Feliz noche, feliz fin de semana para todos. Gracias.